Hola, buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida por parte de la dirección del laboratorio de NatBio a este segundo webinar que trata de un tema que a todos nos parece interesante, que serían las ventajas y desventajas de las pruebas de diagnóstico para COVID-19. En este seminario estaremos acompañados de grandes expertos en el área y a cargo de esta sesión estará la doctora Katy Sánchez, quien es investigadora SNI 1 en el Hospital Juárez, ¿no? Y es una gran amiga, ¿no? Y colaboradora, y tiene más de 10 años de experiencia en diagnóstico molecular. Entre sus líneas de investigación se encuentra la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico. Entonces, los dejo en buenas manos. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es un placer y agradezco la invitación de parte del laboratorio para estar con ustedes. Voy a empezar presentando a nuestros expertos. Tenemos con nosotros al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador titular A de la UNAM, del Instituto de Biotecnología, secretario de la Academia de Ciencias de Morelos, experto en genómica y bioinformática, jefe de la Unidad de Secuenciación Masiva y Bioinformática y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Con nosotros también está el doctor René Arredondo Hernández, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y coordinador del Laboratorio de Inmunología Molecular Microbiana, certificado por el INDRE para el diagnóstico de SARS-CoV-2. También tenemos al doctor Juan Antonio González Barrios, jefe de Laboratorio de Medicina Genómica del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. Entre sus líneas de investigación se encuentra el desarrollo de métodos diagnósticos basados en biología molecular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y también tenemos con nosotros al maestro en ciencias Gregorio Alcázar González, con más de 10 años de experiencia en el campo del diagnóstico molecular. Ha estado en instituciones como el laboratorio Vitagénesis en Monterrey, también en el laboratorio de Medicasur, y actualmente es director del laboratorio Algenos en Guanajuato. Muchas gracias por su presencia y su tiempo con nosotros. Entonces, para empezar, lo que me gustaría es lanzar una pregunta a la audiencia. Voy a preguntar cuál es la ocupación para que nosotros tengamos una idea a qué se están dedicando y a qué público se están dirigiendo. La mayoría son analistas químicos, hay jefes de laboratorio, proveedor de servicios y sobre todo que están en el campo químico, en el del diagnóstico. La primera pregunta también a la audiencia: ¿confía usted en las pruebas de diagnóstico molecular? Y tenemos que el 90% aproximadamente sí confía y el 14% no confía en las pruebas. Y para iniciar nuestra mesa redonda, la tercera pregunta es: ¿se ha realizado usted una prueba de diagnóstico para COVID-19? Tenemos que el 76% se ha realizado una prueba y el 24% no se ha realizado la prueba. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que vamos a hacer al doctor González Barrios. ¿En qué tipo de muestras biológicas se puede detectar el virus de SARS-CoV-2? Esa es nuestra primera pregunta. Ok, es una pregunta interesante porque la mayoría de la gente pensamos que solamente en el hisopado se puede realizar la prueba de PCR. Obviamente estamos hablando de una prueba súper específica y lo más importante pues es el tejido en donde nosotros vamos a hacer esta prueba debe de poder
de diversas características para que el virus sobreviva, porque si no sobrevive, podemos hacer la prueba, pero el resultado siempre va a ser negativa. Aquí en el hospital llegan y me dicen, oye, doctor, ¿me puede hacer la prueba en líquido peritoneal? Sí, sí puedo hacerte la prueba. Existe el virus, ¿puede sobrevivir en el líquido peritoneal? No, pues que sí. Ah, entonces vamos a verla. Y hemos tenido pruebas positivas en líquido peritoneal, la técnica de hisopado a partir de nasofaringio, y realmente dan muy buenos resultados. Para el diagnóstico, lo recomendable siempre va a ser el hisopado nasofaringio, ¿sí? Pero el hecho de poder tener una prueba e investigar cualquier otro sitio, como por ejemplo una biopsia de páncreas, en donde ningún paciente, donde el paciente único que refiere y patología pancreática. Pero cuando hacemos pues una alteración grave, y toman una biopsia y digo, sí la puedo hacer y me interesa, aunque no sé el resultado. Sin embargo, una prueba de PCR pudo detectar el RNA mensajero o el RNA viral dentro del tejido pancreático. Entonces, la limitante realmente pues es la capacidad que tenga el virus para sobrevivir a ese tipo de tejido, ¿no? Pero lo ideal, obviamente, sigue siendo el hisopado, y lo que se utiliza normalmente, pues es en todos los laboratorios, pues es la toma a partir de las fosas nasales, de ambas, y de la cavidad orofaringea. Sí, en este sentido, doctor, algunos laboratorios o algunos médicos lo que hacen es enviar líquido cefalorraquídeo. En este caso, ¿es detectable en este tipo de muestra el virus? Mire, yo he hecho aproximadamente unas 60 pruebas en líquido cefalorraquídeo y de las cuales solamente me han dado positivas 4. Y Lo cual esto significa que sí puede hacerse el diagnóstico. perdón, doctor, y en este Se trabó, no sentido, escuché. ajá, sí, ¿ya me escucha? En este sentido, doctor, Sí, adelante. por ejemplo, tenemos en estas 4 pruebas que fueron positivas en líquido cefalorraquídeo, ¿fue positivo el resultado con el hisopado? O sea, fue... También fue positivo. También, y las que salieron negativas en líquido cefalorraquídeo fueron negativas con la muestra de hisopado. No, también fueron positivos a hisopado, pero negativos a LCR, en el LCR. Ajá, y en este sentido, ¿cuál diría usted que fue la diferencia? Pues realmente en este sentido yo creo que es el estado inmunológico del paciente que permite que el virus esté desarrollándose dentro del sistema nervioso central. No todas las meningitis, no todas las encefalitis que se producen en los pacientes o que se reportan en los pacientes con COVID, pues son secundarias a este, ¿no? Puede tener otros múltiples orígenes, y por lo regular, sí, es la reactivación del citomegalovirus. Eso es lo que nosotros hemos observado. No salen positivas en LCR al virus, pero por algún motivo se reactiva una infección vieja que tengan con citomegalovirus. Ok. Pero definitivamente el gold estándar o el estándar de oro para realizar el diagnóstico, usted diría que es el hisopado, ¿verdad? Nasofaringio. Así es, a población abierta es lo más indicado. Ok. Entonces, y también tenemos otra inquietud. En este caso, yo le preguntaría al maestro Alcázar, ¿cuál es la diferencia entre pruebas de antígenos, anticuerpos y PCR? Bueno, la diferencia, así como tal me lo dices, básicamente es que detectan, pues la prueba de anticuerpos detecta las proteínas generadas por el sistema inmune propio al estar en contacto con el virus. La prueba de antígeno detecta proteínas
mismas del virus, y pues la PCR detecta el material genético de este. Y hablando un poquito más profundo en cuanto a sensibilidad y especificidad, que este siempre es un tema bastante complejo y muy abundante, para hacerlo resumido, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar como positivos a las personas que están realmente enfermas o realmente tienen la infección. Y la especificidad es la capacidad de la prueba de dar negativo a todas aquellas personas que son sanas. Normalmente siempre vemos, esta prueba tiene el 95% de sensibilidad, se ve buena, y tiene el 80% de sensibilidad, de especificidad, es mala. No, eso no conlleva a dar un resultado como tal, sino que sí, mientras más acercado sea al 1, es que tienen mejor posibilidad de dar un resultado real. En este caso, por ejemplo, las pruebas de antígeno, en cuanto a sensibilidad, abarcan alrededor del 91% y de especificidad del 99%. Para anticuerpos pueden ir desde el 87% de sensibilidad hasta el 90-95% de especificidad. Y pues la PCR va desde el 95 al 100%. Pero igual no importa qué tan sensible o específica sea una prueba si no se toma en las condiciones adecuadas. Es decir, llega un paciente y dice, ayer tuve contacto con una prueba, con un paciente positivo, quiero que me hagan la PCR porque sé que tiene una sensibilidad del 100%. Y decimos, pues sí, tiene una sensibilidad del 100%, pero tampoco es mágica. Hay que esperar a ver qué es lo que realmente si el paciente tuvo el contacto suficiente para infectarse, y en base a eso ver si va a presentar síntomas o va a ser asintomático, ya tener un primer panorama de cómo enfrentarla o qué prueba ofrecerle, porque normalmente igual pasa con cualquier otra prueba, antígeno. En la prueba de antígeno, por ejemplo, en el inserto viene que se recomienda hacer desde el primero hasta el tercer día de síntomas, y tiene un porcentaje de sensibilidad. Después del cuarto al séptimo día tiene otro porcentaje de sensibilidad, y después de eso va bajando hasta desaparecer. Entonces, también pasaba pacientes, ¿sabes qué? Tengo 10 días con síntomas, quiero hacerme antígeno. Y decíamos, mira, la prueba indica que se debe hacer del primero al séptimo día para tener buenos resultados. Si se va más allá, podemos tener resultados no confiables o falsos negativos. Entonces, siempre tenemos que tener en perspectiva este punto. Además, que también es muy importante la toma de muestras. Como decía el doctor, puede haber múltiples tipos de muestras, pero unas van a ser mejores que otras. Como cuando apenas inició la pandemia en marzo del 2020, inmediatamente un grupo en China publicaron en la revista de JAMA una serie de muestras con diferentes tipos de porcentajes. Como por ejemplo, aquí lo tengo a la mano, el lavado bronquialveolar tenía el 93% de sensibilidad, el esputo el 72%, el hisopado nasofaringeo el 63%, el hisopado faringeo el 32%, y así iba bajando hasta llegar a orina, que básicamente aquí no se detectaba. Entonces, igual como comentaba el doctor, hay de muestras a muestras, hay unas mejores, hay unas que no se recomiendan, pero igual si se encuentra el virus ahí por alguna cuestión anormal o propia del virus de la infección, se va a poder detectar. Y en este sentido, por ejemplo, también hay mucha duda, en general todos tenemos dudas, ¿no? En el diagnóstico, ¿en qué momento vamos a utilizar la prueba de antígenos? Por lo regular nos dicen, no, pues se va a utilizar cuando ya hay síntomas, y si es positivo, es un positivo franco, no es necesario comprobarlo por PCR. Así es, en la prueba de antígeno, igual siguiendo
los protocolos y los insertos que recomienda la casa comercial es, una vez teniendo síntomas, se puede tomar la muestra desde el primero hasta el 7º día para obtener resultados confiables. Si el resultado es positivo, este ya se puede interpretar como un diagnóstico claro, pero si es negativo, este no se puede descartar y se tiene que hacer en combinación con síntomas, y además va a referir nuevamente a realizar PCR. Igualmente con anticuerpos. Finalmente todo te dice si es positivo, por ejemplo, anticuerpos. Si es positivo, valídalo con PCR. Si es negativo, tanto anticuerpos como antígeno, valídalo con PCR. Nada más, el único caso de que ya no recomienda hacer PCR es antígeno positivo. Ok, y en el caso de los asintomáticos, que es algo verdaderamente pues muy particular de este virus, en donde no podemos confiarnos de que sea un negativo, ¿no? Y es asintomático porque no hay manera de, por medio de los síntomas, saber que tienen tienen el virus, ¿no? La infección. En este caso, o sea, mi pregunta va dirigida hacia, se tiene que hacer la PCR. Sí, sí, claro. De hecho, para asintomáticos no se recomienda antígeno para nada, porque este va a arrojar seguramente algún falso negativo. Y directamente se le recomienda la PCR y el tiempo es sugerido a partir de cuando él cree que tuvo contacto con un paciente posiblemente infeccioso. Por ejemplo, aquí en nuestro laboratorio, dices, bueno, tuviste contacto nosotros damos a partir del 4º o 5º día para hacer la prueba, de los cuales hemos tenido buenos resultados. O igual, si no es la PCR como tal, se le puede recomendar la prueba de anticuerpos cuantificable para IgG, pero ya vamos a esperar hasta 14 días que se recomienda que empiezan a generarse los anticuerpos, que esa ya se prolonga más tiempo y en este caso es un poquito más perjudicial esperar tanto tiempo para saber si está o no positivo, por la cuestión de que puede ir a esparcir el virus, ¿no? Entonces igual sigue siendo la PCR la más confiable en este caso. Ok. Y en este mismo tenor de falsos positivos y falsos negativos, yo quisiera preguntarle al doctor Arredondo, ¿qué es un falso positivo y un falso negativo y cuál es la probabilidad de que se presente en las pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2 por antígenos y o anticuerpos y PCR? Sí, claro. Primero, muchas gracias por la invitación. Ahora bien, para esto tenemos que hablar de que ninguna prueba es perfecta, ¿no? Ni la PCR, ni las pruebas de antígeno o las pruebas serológicas, todas tienen un intervalo en el cual son funcionales para medir para lo que están diseñadas. Entonces, la PCR es la que tiene el intervalo más largo en cuanto a tiempo, porque tiene la mayor sensibilidad. Conforme evoluciona la enfermedad a partir de que la persona es sintomática, hay un aumento en el número de copias, en el número de virus que se pueden encontrar en un hisopado orofaringeo o con una prueba de PCR o bien con una prueba de antígeno. Y después este número tiende a disminuir y esto ocurre durante los primeros 8 días. Entonces, de allí, de allí la explicación de por qué es conveniente hacer las pruebas lo antes posible y que la gente tome conciencia de hacerse la prueba apenas comience a ser sintomático o en otros casos cuando haya un riesgo demostrado de haber estado en contacto con un contacto que se demostró por medio de un diagnóstico microbiológico que es positivo, ¿no? Que aumentaría el riesgo de realmente haberse transmitido. Entonces, la prueba de PCR va a ser nuestro estándar de oro.
y esa tiene tiene la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. La prueba de antígeno pero bueno, esta prueba de PCR se tiene que llevar a cabo en laboratorio, se requiere personal especializado, se requiere un buen número de reactivos para llevarlo a cabo y comenzando la pandemia, ahora mucho menos, hubo una gran demanda sobre todos los insumos y eso significó que los tiempos para obtener los resultados se aumentaban porque no se podía escalar el número de máquinas de PCR o no fácilmente, y luego faltaban los insumos para correrlas. Entonces, se han desarrollado, conforme ha pasado el tiempo, pruebas que son tan específicas como la PCR, pero menos sensibles. Y estas son las pruebas de antígeno. Estas pruebas de antígeno son convenientes cuando se utilizan en los primeros 5 días. Podría ser quizás hasta 8 días, dependiendo mucho de la prueba que se utilice. Todas detectan proteínas del virus y como les menciono son muy específicas, pero como va disminuyendo la cantidad de virus a lo largo del tiempo, llega un momento en el cual ya no detectan, llegan a su nivel de detección, al umbral de detección y comienzan a verse como falsos negativos. La persona realmente tiene la infección, pero el resultado del diagnóstico con esta prueba en particular va a ser un negativo. Ahora bien, estos resultados, cuando hay sospecha diagnóstica, cuando hay sintomatología y sobre todo si es que ha pasado el tiempo en el cual la prueba es válida, se recomienda el comprobar que el resultado negativo es realmente un resultado negativo verdadero y esto se tiene que hacer con una PCR. Entonces, aún así, las pruebas de antígeno siguen siendo importantes porque durante estos 8 días en que es más alto el título viral, también es el tiempo en el cual se excreta una mayor cantidad de virus infecciosos y es el tiempo en el cual se tiene la posibilidad de, de limitar la transmisión hacia otras personas. Ahora bien, estas pruebas viendo el otro extremo, los falsos positivos, estos ocurren con mayor frecuencia cuando se hacen las pruebas rápidas en poblaciones que tienen una baja prevalencia de la infección. Vamos a ver que además de haber la sensibilidad y la especificidad que son características de la prueba como tal, van a haber otras características de esta prueba que dependen de la población en la cual se aplica. Estas van a ser el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, en las poblaciones en las cuales hay una baja prevalencia, estas pruebas comienzan a reportar más resultados falsos positivos que lo que se considera de lo aceptable. Entonces, en estas pruebas rápidas, a partir de septiembre, la Organización Mundial de la Salud estipuló que había que darse por lo menos una sensibilidad, una especificidad del 97% y una sensibilidad, si no me equivoco, mínima del 80% para que estas pruebas sean útiles para el diagnóstico, sobre todo en positivos, en personas sintomáticas. Sí, gracias, doctor. Creo que aclaramos
más esa parte de falsos negativos y falsos positivos. Y en este sentido me gustaría como saber en la experiencia de todos ustedes, ¿qué porcentaje se ha presentado de falsos positivos y negativos en el laboratorio, por ejemplo? Porque eso ha sido también un problema, ¿no? Pero nada más como para tener una idea, en el caso, y lo digo en el caso de los pacientes que acuden, se confían porque sale la prueba negativa y entonces van a sus casas y contagian a sus familias, ¿no? Entonces, ese también ha sido por parte de los pacientes un problema en cuanto a que también se diseminó el virus en toda la población, ¿no? Sabemos que la prueba es confiable, sabemos que hay diferentes kits comerciales para hacer oligos específicos y sin embargo seguimos presentando este tipo de problemas en el laboratorio. Entonces, no sé, en el caso del maestro Alcázar, ¿qué porcentaje más o menos de estos falsos positivos y negativos has recibido? Mira, es algo complicado cuando no se tiene como tal una retroalimentación del paciente. Nosotros como laboratorio de referencia, bueno, nosotros fungimos como tanto como laboratorio de referencia como laboratorio directo con clientes. Un falso negativo normalmente, si es que los hubiera, y como dice el doctor Arredondo, forzosamente va a haber, porque las pruebas no son 100% sensibles. No llega el paciente, oye, ¿sabes qué? Llega al mes. ¿Sabes qué? Sí era positivo yo porque contagié a mi familia y ellos hicieron las pruebas en otro lado y salieron positivas. Nunca hemos tenido como tal por así decirlo, un reclamo de que me diste una prueba negativa, pero era positivo. En este caso no podría dar un porcentaje, pero en cambio para falsos, en otros casos, igualmente en los falsos positivos, pues los pacientes siempre llegan y al explicarles las condiciones en que les tomamos las muestras, cómo se encuentran ellos, con síntomas, sin síntomas, normalmente ellos algunos les damos seguimiento y dicen, no, pues realmente sí el resultado es correcto porque ahora mi familiar empezó con síntomas o tenía un conocido con el que había estado hace un par de días y salió positivo. Y entonces, como tal, un porcentaje no podría decirte como tal. Hemos tenido un par de casos en donde, por ejemplo, llegan pacientes hospitalizados o mandan muestra de pacientes hospitalizados y mandan muestra nasofaringia negativa. Y nos dicen, bueno, es que tiene todos los síntomas y está hospitalizado, intubado. Y decimos, a ver, denos muestra de lavado bronquialveolar, que es en teoría la mejor muestra. La procesamos negativa. Y entonces decimos, pues ya repetimos, le hicimos nasofaringia, le hicimos bronquialveolar, o sea, salen negativas. Y ya cuando le hacen un estudio de imagen de tórax, dicen, no, pues efectivamente tiene demostración de algún tipo de infección por tipo COVID, ¿no? Entonces, en este par de casos, la verdad, no nos podemos explicar por qué al hacer dos tipos de muestras continúa siendo negativa. Puede haber muchas explicaciones, no necesariamente todas ciertas, pero sí estos son los casos que más nos han llamado la atención, por lo menos a nosotros aquí en el laboratorio, que estos han sido un par de casos.
Y en este mismo sentido, doctor González, yo también quisiera preguntarle, ¿no? Sí tiene que ver con el tipo de muestra, claramente, tiene que ver con el tiempo de evolución y por eso también nos preguntamos qué tiempo debo esperar para hacerme una prueba después de haber estado en contacto con una persona con una prueba positiva para la COVID-19. Aunque se han mencionado tiempos, tal vez sería bueno puntualizar este tiempo aproximado, por supuesto, porque no en todos el tiempo de evolución es el mismo. Okay. Bueno, una disculpa porque no puedo prender mi cámara, me manda que hay un error, quién sabe qué, pero no me deja prenderla. Nada más, ¿sí me están escuchando? No se preocupe, doctor, sí lo escuchamos bien. Ok, bueno, antes de contestar su pregunta real, voy a hacer un paréntesis y voy a ampliar un poquito desde otro punto de vista. La respuesta que nos dio hace ratito fue desde un laboratorio que atiende a población abierta. Nosotros como laboratorio de medicina genómica, aquí en el 1 de octubre, pues no hacemos prácticamente vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos pacientes y que vienen sintomáticos y la mayoría de ellos pues salen positivos. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido y tenemos un 8% en promedio de pruebas que son falsas negativas, porque como decía anteriormente, pues tiene todas las sintomatologías, se le manda a hacer una tomografía y te ve y ves todo el panorama, y le mandas a hacer la radiografía, ves todo lo que es el vidrio despulido, y obviamente tiene todas las características clínicas de un paciente COVID. Ahora, aquí hay algo muy importante. Debemos de estar conscientes de que nos estamos enfrentando a un virus de RNA y que ese virus de RNA, pues para poderse transmitir tiene que estar en el ambiente y puede durar unas cuantas horas en el ambiente. Si está al medio ambiente, pues recibe radiación ultravioleta del sol, recibe otro tipo de radiaciones cuando estamos aquí en nuestras casas que inducen cambios. Para esto nosotros hicimos un estudio de cuáles serían las posibles mutaciones que dieran falsos negativos en los próximos 5 años. Y tenemos aproximadamente 60 proyecciones computacionales que van a ir aumentando conforme vaya aumentando también el tiempo de la pandemia. ¿Y por qué? Porque los primeros 60 días había 96 mutaciones, ahorita tenemos más de 5,000 mutaciones en este virus y muchas de ellas están cayendo en los sitios en donde se anclan las sondas de TACMAN y por lo tanto pues empiezan a dar falsos negativos. Y obviamente esto es muy importante porque como vaya avanzando el tiempo, pues vamos a ver que nuestras pruebas de PCR van a ir disminuyendo su especificidad prácticamente y obviamente también su sensibilidad. Con respecto a qué tanto tiempo debe uno de esperarse, me gustaría presentarles unas diapositivas. No sé si puedo hacerlo directamente desde aquí, haciendo Sí, doctor. Sí, doctor, por favor, sí puede compartir pantalla sin ningún problema. Ok, no sé si lo pueden alcanzar a ver ahí. Sí. Ok, miren, esa es una recapitulación porque esta pregunta tiene muchos puntos de vista, porque primero que nada debemos de estar conscientes que el diagnóstico o la mayor parte del diagnóstico que se hace en todo el mundo, pues está basado en el protocolo Berlín. Y esto que están ustedes viendo, pues son los oligonucleótidos y las ondas que se están mandando sintetizar o que se están utilizando en diferentes laboratorios. Y obviamente cuando salió esta prueba, pues era un boom. ¿Por qué? Porque nos estaba dando la posibilidad de identificarlo aún antes de que el paciente tuviera síntomas. ¿Ven? Han surgido una gran cantidad de estudios de PCR, sobre todo estos que tienen blanco único, en donde podemos ver esta columna que está aquí donde dice el número de copias, que es la que realmente me interesa,
como pueden ver, hay pruebas como la primera, que puede detectar de 100 a 150 copias. Pero si nos vamos a la de Ipson, necesita 8,500 copias para poder dar un resultado positivo. Y así nos vamos viendo, a como ha ido avanzando, pues vemos que hay pruebas como la de Quest de 51 y la de BioGX, que nos permite hacer el diagnóstico con 40 copias. O sea, esto nos permite hacer el diagnóstico de forma más temprana, ¿sí? Si nosotros avanzamos y vemos las pruebas que se han ideado para aumentar la sensibilidad y la especificidad, pues ya son pruebas que ahora son de doble blanco. O sea, van sobre 2 proteínas que pueden aumentar muchísimo este tipo de pruebas. Y para prueba un botón, el TACPAD, para COVID-19, pues sí requiere solamente 10, ¿sí?, copias por reacción. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque 10 copias las podemos alcanzar en las primeras 24 a 48 horas después de estar en contacto con el paciente positivo, siempre y cuando nos hayamos infectado. Por lo general, la prueba pues las mandamos a hacer aquí donde hay inicio de síntomas. Pero eso significa que el paciente por lo menos ya tuvo 7 a 14 días, ¿sí?, previos al inicio de los síntomas, que estuvo en contacto con ese paciente. Y vemos aquí también en esta gráfica lo que habíamos platicado de los anticuerpos. Nosotros, desde el día del contacto hacia la sintomatología, pues pueden pasar hasta los 14 días. Pero nosotros después, con el protocolo de Berlín, podemos sin ningún problema centrarnos en los primeros 5 días, ¿sí?, que se tienen que dejar pasar para poder tener un resultado 100% confiable o altamente confiable. Recomendable entre el 5º y el 7º día de la exposición es cuando se debería más o menos hacer las pruebas. Sin embargo, aquí en el hospital, pues llegan cuando ya están graves, ¿sí? Y muchas de esas veces, o muchas de esas pruebas, nos están saliendo negativas porque ya eliminaron el virus, aunque los anticuerpos y la lesión sigan. ¿Por qué? Porque no solamente va a durar 14, 15 días ese paciente en deshacerse de ese material genético, sino que va a durar hasta 4 o 5 meses todavía con sintomatología y sobre todo con secuelas. Gracias. Sí, gracias, doctor. De hecho, así es. Hay muchos pacientes que quedan con secuelas, hay otros pacientes que no. Y en ese sentido también sabemos que hay diferente evolución en cada uno de los pacientes y en realidad no sabemos la respuesta. Y también en ese sentido hay mucha incertidumbre y al inicio se decía que una vez que pasaran 15 días, se podía, bueno, ya de que se había resultado la prueba positiva, se podía hacer la prueba o se podía ir a laborar, porque por lo regular algunas personas pues son de escasos recursos, no se pueden hacer una segunda prueba porque al inicio eran muy costosas. Entonces, la única recomendación una vez contagiada la persona era: vete a tu casa, guárdate 15 días y en 15 días regresas a laborar. Ahora sabemos que 15 días tal vez no sea suficiente. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarle al maestro Alcázar, ¿qué tiempo debo de esperar para hacerme una prueba después de haber estado en contacto con una persona? Ay, no, perdón. Más bien, ¿qué tiempo debo esperar para hacerme una segunda prueba si ya estuve infectada con SARS-CoV-2? Bueno, principalmente, ya como dijeron, desgraciadamente, este virus está actuando o actúa de manera totalmente cambiante y no es nada predecible. Y por otra parte, cada persona va a actuar diferente inmunológicamente ante la infección. Entonces, y no hay una regla de oro
en cuanto a, como decían, tuve contacto con el paciente en el día -7, al día 0 me hago la prueba, voy a salir positivo, a los 12 días me vuelvo a hacer la prueba, ya salí negativo, desgraciadamente, y lo bueno que fuera así esto tan fácil, que todo se tendría más constantemente a lo que nos hemos enfrentado nosotros, por ejemplo, es a pacientes que se hacen la prueba y más aquellos que se los solicita la empresa para regresar a laborar. Entonces, primero se hace una prueba de anticuerpo, por ejemplo, y en la misma empresa se la hacen, nos la mandan a nosotros para confirmar por PCR y sale positivo. Y regresa en la empresa, le dice, ¿sabes qué? Vete a hacer la prueba a los 15 días. Regresa a los 15 días, otra vez positivo. ¿Sabes qué? Regresa en otros 15 días. Y regresa en otros 15 días y otra vez positivo. Y tenemos un caso en particular de una persona que así estuvo durante 3 meses. Hasta ya el 4.º mes salió negativo. Pero la empresa decía, ¿sabes qué? Hay que hacer la prueba para, si no eres negativo, no pasa nada. Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, ya empezaban a salir más artículos sobre esas partículas que se detectaban, pero ya no eran como tales infecciosos. Sí, doctor Juan Antonio González, quisiera agregar algo respecto a esto y a las pruebas rápidas, perdón. Pero como pueden ver, ahorita les puse una imagen compartida para que veamos una interrelación en lo que es realmente la parte serológica y qué tipos de resultados podemos tener, ¿sí? Una prueba completamente negativa es cuando el control sale positivo, pero todos los demás anticuerpos salen completamente negativos. Y obviamente eso significa que el paciente en ese momento, sí, pues sigue siendo negativo. Tenemos 3 posibles combinaciones para que una prueba por anticuerpos salga positiva, siempre y cuando el control positivo esté presente, ya sea con IgM, con IgG, o que tenga las dos inmunoglobulinas. Y obviamente también hay una gran combinación que pueden ser no válidos, porque el control positivo pues no dio, y si el control positivo no dan, la prueba no se considera válida. De aquí es cuando ya podemos decir la siguiente. Ya podemos tener combinaciones entre pruebas de PCR e inmunoglobulinas. Y se pueden dar cuenta que en la fase aguda, cuando el paciente es crítico, cuando lo tenemos en la terapia intensiva, podemos tener las 3 positivas, tanto la PCR, IgM e IgG. Y seguramente si le haces la de antígeno, también va a salir positiva, ¿sí? Sin embargo, no vamos a entrar en esta. Y podemos definir, ¿sí? Si es una fase precoz, si es una fase aguda, si está al final de la infección, si se está resolviendo, o todavía, o más aún, si son falsos o no son falsos negativos. ¿Y qué hacer con esto? Si nosotros tenemos falsos negativos, pues siempre vamos a tener la duda. Y obviamente lo primero que hay que hacer es repetir la prueba. Pero si se trata de una mutante, ¿sí?, dentro de las sondas de Tacman, pues así tenga una carga viral muy alta, no lo vas a poder detectar. Ok, me parece que el doctor Alejandro quiere agregar algo también. Sí, muchas gracias. Bueno, ya me ha tocado hablar hasta el último, pero agradezco a todos la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Y este caso particular donde mucha gente sigue dando positivo en la prueba de qPCR después de meses, eso, por ejemplo, hay un artículo muy interesante donde en Wuhan se hizo un análisis a los 10 millones de pobladores que existen en Wuhan. Y de esos 10 millones de pobladores, después de hacer el monitoreo por el encierro que tuvieron de 6 meses, y bueno, todo este proceso que vivieron hasta que erradicaron más o menos el virus, se dieron cuenta que había alrededor de 300 pacientes que seguían reportando positivo en la prueba de qPCR,
después de 3 o 4 meses incluso, ¿no? Tomaron ahí muestras, por ejemplo, de lavado bronquial alveolar y de hisopado, y pusieron cultivos para ver si estas partículas eran efectivas y se dieron cuenta que no. Entonces, hay ahí a veces algún almacenamiento del virus, donde no está produciendo partículas infectivas, pero de alguna manera todavía queda material genético que es detectable por la sensibilidad de la prueba. Ahora, lo que es importante y que creo que de alguna manera se ha mencionado, es que es muy importante hacerle caso a los síntomas y por lo tanto la valoración de un experto médico es muy importante y estas pruebas, pues finalmente, aunque están a disposición o de solicitarse por particulares sin ninguna solicitud de un médico, siempre es mejor que haya un seguimiento, ¿no? Y de lo que preguntaban, por ejemplo, de hacer pruebas después de que ya hubo un diagnóstico por QPCR positivo, aunque muchas empresas lo piden con este antecedente que les digo, que hay una probabilidad de que pueda salir positivo, un falso positivo, eh, pues finalmente la valoración, por ejemplo, de una prueba de antígeno o de simplemente la evaluación médica, donde si no se tuvo síntomas graves, normalmente el virus después de los primeros síntomas se desecha entre 10 y 15 días y no siendo infectivo. Y si hubo síntomas graves de hospitalización, puede retardarse más, entre 20 o hasta 25, 30 días, donde todavía hay algunas cargas virales que aunque más bajas al final, pero pueden ser infectivas. Entonces, creo que sí las pruebas siempre deben ir acompañadas de una valoración médica y finalmente la gente asesorarse de un experto médico para la interpretación de las mismas. Así es, muchas gracias. Sí, en ese sentido creo que es muy importante no poner de lado precisamente los síntomas, la interpretación médica finalmente, y precisamente esa era una de las preguntas de los espectadores. ¿Qué pasa con las partículas virales, no? ¿Se están detectando? ¿Son infectivas? ¿Sigue el virus activo, no? Perdón, el maestro Alcázar quería decir algo. Ay, perdón, sí. Sí, también ahorita estaba viendo un comentario donde efectivamente no importa si tienes el mejor reactivo para detectar, si detecta 5 copias por reacción, si la toma de muestra no es correcta, pues no te va a servir de nada el reactivo. Se ha visto que la toma de muestras es sumamente fundamental para obtener un buen resultado. De ahí empieza todo el buen proceso para obtener un resultado confiable, que muchas veces se veía que no se metía bien el hisopo hasta tocar al fondo, aunque realmente siempre decía al paciente, es un poco doloroso, pero hay pacientes que apenas lo estás metiendo y ya, sácalo. Y pues básicamente ese resultado no va a servir de nada. Entonces, los resultados siempre deben estar acompañados para empezar, de una muy buena toma de muestra y por consiguiente todos los reactivos utilizados, pues especialistas en estas áreas de biología molecular. Ok, sí, muchas gracias y creo que es algo que es muy importante, ¿no? Y que finalmente es integrar esa parte en el laboratorio con la parte clínica y el médico, y que a veces incluso no solo para esta infección o enfermedad por la COVID-19, sino que con otras enfermedades se da, pero no olvidar eso siempre. Entonces, en este sentido, hablando ya de partículas virales, de virus, yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro, ¿qué genes del virus son los que se utilizan para hacer el diagnóstico y por qué? Pues mira, normalmente se utilizan 2 genes y estos sí pueden variar dependiendo de la prueba, pero hasta donde recuerdo los primeros que usaban eran los genes para la envoltura y el gen para la nucleocápside. Pero sin embargo, después empezaron a sacar pruebas donde incluían el gen de la proteína Spike y en esto, por ejemplo, generó un problema en algunas detecciones, por ejemplo, en el Reino Unido, cuando se dio este fenómeno empezaron a aparecer nuevas variantes que afectaron las pruebas de PCR, entonces salían positivo en un gen, pero no en el otro, ¿no? Y bueno, retomando esto, entonces normalmente se utilizan 2 genes, esto puede variar dependiendo de cómo se llama, de la prueba, me imagino que tiene que ver por una cuestión de patentes, aquí tal vez expertos me corregirán de qué se elige, pero finalmente esa es la idea de tener 2 genes que reporten. Algunos de esos genes, la idea es de que puedan detectar un coronavirus, que a veces ese gen, por ejemplo, en el caso de la envoltura, puede cruzar con otros coronavirus que son cepas
estacionales, hay 4 cepas estacionales de coronavirus que normalmente circulaban antes de SARS-CoV-2, pero finalmente la prueba de la nucleocápside, que es el gen N, ya es la decisiva para determinar si es SARS-CoV-2 o no. Y bueno, y te digo, o sea, se podrían incluir otras pruebas en donde se incluyen otros genes, y la idea es esto, ¿no? De que a manera de replicar o de hacer esta reacción en cadena de la polimerasa, esto es medir cuánto tiempo o cuántas rondas necesito para sacar varias copias del gen y que esto genere una reacción determinada en el aparato que se usa. De hecho, no quisiera meterme en un detalle muy técnico, pero hay un parámetro que se llama ¿cómo se llama? El umbral de copias, o el CT, y digamos que ese CT es cuántas rondas de amplificación esto para detectar el virus. CT es muy alto, se implican cargas virales bajas, CT es muy bajo, cargas virales altas, ¿no? Y finalmente esto también, a final de cuentas, ya no he visto ninguna prueba comercial o de reporte de laboratorio que se incluye el CT. Lo que me han dicho es porque confunden a la gente, no lo saben interpretar. Pero a veces tener estos parámetros es valioso porque, por ejemplo, CTs muy altos, por ejemplo, eso nos podría llevar a estar en el límite de un falso positivo, ¿no? Entonces, a final de cuentas es complejo esto, pero sí, digamos que los genes que se utilizan para el diagnóstico son sacados a partir de la información genética que se determinó del SARS-CoV-2, que es muy específica, y por eso también la prueba se vuelve muy específica, aunque actualmente el problema han sido las variantes, y estas variantes sí podrían afectar las pruebas. Y me gustaría preguntar, hablando de variantes, en México, ¿cuáles son las variantes que se han detectado? Y si estos kits detectan, los kits comerciales que hay de venta al público, detectan estas variantes. Pues fíjate que o sea, las variantes, o sea, sí he visto kits comerciales específicos que ahí lo que van a hacer es dirigir ya esa parte del gen que tiene la variante, tienen ya sondas especiales, además de las pruebas o sea, además de los que se usan en las otras pruebas de qPCR normal. Entonces, normalmente la prueba de qPCR te va a dar que eres positivo a SARS-CoV-2, pero no te dice qué variante es. Ahora, tienes que usar una prueba específica para cada variante, o podrías hacer lo que estamos haciendo en la vigilancia genómica, que ahorita, por ejemplo, el doctor Juan Antonio nos pone una diapositiva muy ilustrativa de cómo está la distribución de estas variantes en el mundo, o la distribución, por ejemplo, en Latinoamérica. Específicamente aquí en México, por ejemplo, ya el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, ha reportado que ya se han observado variantes como la de Brasil, o la que observaba en Brasil, el linaje P1, el linaje B1.17, que es el que se observó en el Reino Unido, y la variante de Sudáfrica, ¿no? Que se observó en Sudáfrica, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya se está detectando. No, la mejor prueba de variante sería siempre la secuenciación genómica, porque finalmente las sondas pues buscan algo muy específico que te da una idea de la variante, pero pueden haber muchas otras mutaciones, que eso es lo que hace que el acumulado de variantes genere un linaje. Y un linaje ya nos reporta, por ejemplo, cómo está en aspectos epidemiológicos comportándose el virus a nivel mundial. Muchas gracias. Y doctor Juan Antonio, ¿gusta comentar algo, agregar algo en esta parte? Sí, pues miren, aquí lo que les acabo de proyectar, pues es hasta aproximadamente diciembre de este año, del año pasado, la mayoría de bueno, aquí hasta septiembre, diciembre más o menos, son todas las variantes que ha tenido este virus. Y la pregunta es, ¿por qué cambia tanto? Pues es muy sencillo, porque es un virus de RNA. Y el RNA pues es sumamente inestable y obviamente tiene que permanecer en el ambiente. ¿Por qué me interesaba verla así? Porque cuando vemos exactamente dónde se están haciendo las pruebas, vemos que, por ejemplo, la proteína Spike o el gen S es un gen que tiene una gran cantidad, aquí en esta sección, una gran cantidad de mutaciones, ¿sí? Y obviamente, pues eso es súper importante. ¿Por qué? Porque independientemente de todo,
¿sí? Vamos a seguir teniendo pacientes que sean falsos negativos. ¿Y por qué? Por esta gran capacidad que tiene de mutación el virus, ¿sí? Es muy enriquecedor cuando miras todas pues estas variantes como tal, que dices tú, oye, pues cada país y cada zona va a tener sus propias variantes dependiendo de la cantidad de radiación ultravioleta que esté. Para nuestra desgracia, la Ciudad de México, hay días que amanece con una cantidad de luz ultravioleta altísima, sobre todo cuando estamos en contingencia. Y obviamente, pues eso yo creo que va a hacer que aparezca más de una cepa mexicana, ¿sí? Así es. Efectivamente, y pues el problema es que no sabemos cómo vamos a responder a esas variantes que se están generando, ¿no? Y lo que nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en la India o en otras poblaciones en donde la gente está respondiendo de manera pues muy trágica porque la gente se está muriendo y no está, su sistema inmunológico no está respondiendo como tal vez en otras poblaciones, en otras latitudes del planeta, en donde sí han podido el sistema inmune sí ha podido controlar o cumplir la batalla contra el virus. Perdón, sí, Alejandro. Sí, perdón, me gustaría precisar algo con respecto a las variantes. La aparición de las variantes va a ser un proceso natural de, digamos, de cualquier organismo con material genético. Es susceptible debido a al proceso de replicación de que hay errores. En un principio se pensaba que este virus no iba a tener dicho proceso o no tan marcado como otros virus debido a que tiene una polimerasa que corrige los errores. Sin embargo, finalmente la mayor fuerza o la presión de selección que existe para que haya variantes es el sistema inmune, no están las ambientales, es el sistema inmune. Entonces, las primeras variantes que surgieron se creen que se debió debido al tratamiento por anticuerpos que se obtenían de otros pacientes y que se agregaban para neutralizar, ¿cómo se llama?, al virus en casos graves, o bien en pacientes inmunocomprometidos, donde la presión de selección existía, pero no de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que entre el número de susceptibles en la población sea mayor, va a haber un mayor espacio donde se pueda explorar las variantes del virus. Entonces, finalmente, a mayor infectados o mayores casos, pues va a tener más oportunidad de mutar y encontrar una ventaja, digamos, una mutación o una serie de mutaciones que sean ventajosas para su desarrollo en la población. Por ejemplo, lo que se sabe aquí es que en México se expandió un linaje que es el B11519, que finalmente se ve mayoritariamente en las partes del mundo que se ve mayoritariamente es en Estados Unidos, en el sur, y aquí en México en un 30%, más no es no es el mayoritario de todo el mundo, ¿no? El que era el mayoritario del mundo tiene una mutación en la posición D614 que cambia de una aspartic a una glicina y que finalmente ese se expandió también, ya no es el virus original de Wuhan. Entonces, lo que sí la gente, digo, aquí me estoy saliendo un poco del tema de las pruebas, pero sí es importante que la gente sepa que las variantes se van a generar conforme le demos más oportunidad al virus de esparcirse, ¿no? Y las pruebas finalmente es una herramienta valiosísima para primero detectar cuáles son las personas infectadas y de ahí hacer rastreos. Por ejemplo, si sabemos que alguien salió positivo y yo estuve en contacto con él, pues yo me resguardo, ¿no? Por seguridad, me pueda hacer prueba o no. Y viceversa, ¿no? O sea, si yo tengo síntomas, me hago una prueba, pero también me resguardo por seguridad antes de tener la prueba o no, ¿no? Si es resultado positivo o negativo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, y en ese sentido creo que todos, ya que contamos con estas herramientas, debemos hacer uso de ellas y saber también cómo hacer uso de ellas en caso de las personas que se encuentran en el laboratorio. Me gustaría hablar un poco de la secuenciación. No sé si ustedes han tenido oportunidad, en el caso del doctor Juan Antonio González o el doctor Alejandro Sánchez, de secuenciar algunas variantes, ya que cuentan con la tecnología para poder realizarlo.
Sí, en lo que respecta a esa pregunta, sí, yo me enfrento aquí a las autoridades y obviamente cuando les digo, oye, vamos a secuenciar los virus, y la pregunta es, ¿qué me va a aportar más que la PCR? Le digo, pues te va a aportar todo el genoma del virus. Sí, pero clínicamente, ¿para qué me va a servir? Pues en realidad prácticamente para nada, le digo. Clínicamente no tiene una aplicación muy grande, pero sí nos permite evaluar y ver cómo se está moviendo este virus, qué tipo de mutaciones tiene. Sin embargo, hasta ahorita solamente he podido correr una placa con 96 muestras, ¿sí? Y para mi gracia, pues todavía estoy en análisis, todavía no puedo dar un resultado de mutaciones aquí en el hospital. Bueno, en nuestro caso, la unidad que dirijo forma parte de un consorcio que a nivel nacional tenemos el compromiso de hacer una vigilancia genómica y ya estamos secuenciando 1000 muestras al mes. Entonces, estas 1000 muestras son proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el IMSS, y tenemos un muestreo pues más o menos homogéneo al principio y luego lo vamos ajustando según lo que vemos apareciendo. Y secuenciamos mil muestras, las cuales ya sabemos que son positivas por qPCR, y hacemos el diagnóstico de la secuenciación genómica. Y lo que hacemos es justo ver qué variantes están apareciendo y cuáles de ellas pertenecen a los que se llama variantes de interés o variantes de preocupación. Las variantes de interés son aquellas que están cayendo en zonas donde, por ejemplo, como la proteína del spike, y que pudieran, ¿cómo se llama?, estar asociadas algún cambio en la estructura de este spike que pudiera cambiar su comportamiento. Las variantes de preocupación son aquellas que ya está probado o se puede hacer una correlación muy clara de la variante o de las variantes con un incremento en la transmisión, por ejemplo. Y a final de cuentas, eso es lo que le reportamos nosotros al INDRE y a la Secretaría de Salud, y les decimos, en tales estados hay una abundancia relativa de tantas variantes, o finalmente aquí estamos viendo un incremento mayor, como lo que pasó con lo que les decía, con el linaje que se está expandiendo en México desde octubre. Lo único que sabemos es que podría haber una asociación, ¿cómo se llama?, con una mayor transmisión, pero hasta que no se hagan pruebas experimentales como se han hecho, como cultivos en tejido o pruebas en ratones donde se comprueba una mayor replicación del virus o una mayor transmisión, no se puede decir todavía nada, ¿no? Y también, finalmente, la otra preocupación es que estas variantes escapen a la respuesta inmune, ya sea de una infección natural o de las vacunas, ¿no? Y esto solamente a nivel de anticuerpos, porque lo que se ha visto es que sí, algunas variantes escapan a los anticuerpos, pero no escapan a la respuesta inmune por los linfocitos tipo T, que contribuyen a una gran respuesta para combatir a la infección. Sí, muchas gracias. Creo que esa parte es muy interesante porque también hay dudas respecto a estas variantes y a su posible detección. Ahora sabemos que se están caracterizando y que podemos saber si son de preocupación, como menciona el doctor Alejandro Sánchez. Y bueno, como vemos, todavía hay muchas dudas respecto al diagnóstico. Seguimos con dudas porque finalmente es algo que se sigue caracterizando el virus, se sigue describiendo los síntomas y el porqué de los asintomáticos. Incluso también hay una pregunta que genera de esto y que yo quiero plantearle al doctor Arredondo, que enfocado mucho al diagnóstico más que nada, ya que tuvimos un webinar anterior de vacunas, pero ya habíamos pensado en esta pregunta en cuanto a los kits que hay en el mercado. Después de una vacunación, doctora Arredondo, ¿habrá una prueba positiva por antígenos? Esa es una de las preguntas. ¿Y por qué no todas las pruebas que existen o por qué no todas las personas generan anticuerpos o no es que generen
que no generen anticuerpos, sino que las pruebas tal vez no están detectando estos anticuerpos. Bueno, las pruebas que se utilizan actualmente para los anticuerpos, para detectar anticuerpos, lo que detectan son anticuerpos, son la respuesta tanto de IgM como de IgG, y son anticuerpos que no necesariamente van a ser anticuerpos neutralizantes, que sería lo primero, lo más importante, ¿no? Y son esta gama de anticuerpos, están dirigidos en contra de lo más frecuente de las proteínas que son más abundantes en el virus, que esas no son la proteína de la espícula. Entonces, esta información es importante tenerla en cuenta, junto con la evolución de la aparición de los anticuerpos para hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente los anticuerpos para diagnóstico, que sirven para usarse en diagnóstico, llegan a aparecer en la mayoría de las personas alrededor de mediados de la primera, segunda semana, pero no se considera, se considera utilizarlos para diagnóstico a partir del día 20, 21 después de la aparición de síntomas. Esto para una mayor seguridad de la detección de los anticuerpos de inmunoglobulina G. Como ya se presentaron, como se presentó en la tabla anteriormente, hay diferentes, se puede hacer identificar la evolución con el uso de estos anticuerpos, la evolución clínica, la evolución relacionarse con la aparición y la detección de estos anticuerpos. Se ha visto que el número de anticuerpos decae a lo largo del tiempo, pero recientemente salió una publicación que indica que aun cuando están disminuyendo el número de anticuerpos de forma natural, el número de células que los produce y que se quedan en los tejidos aumenta. Esto querría decir, o esto se puede interpretar como que estas células de memoria permanecen para cuando haya, o en el caso de que haya una segunda exposición al virus, montar una respuesta inmune en contra de en un tiempo mucho más corto que para la primoinfección. Ahora bien, otro aspecto importante de esto de los anticuerpos es el hecho de que al utilizarse sobre todo la detección de anticuerpos no para la espícula, estos pueden, en personas vacunadas, que creo que esa fue la pregunta, pueden diferenciarse, o en teoría podría diferenciarse aquellas personas que están vacunadas de las que podría detectarse la infección en personas vacunadas o no vacunadas. Ok. Doctor Juan Antonio González, ¿tendrá algún comentario al respecto? Bueno, aquí hay algunas cosas muy importantes respecto a las vacunas, y obviamente lo más importante es la producción de la seroconversión, que es cuando pasan los vacunados a expresar ya estos anticuerpos como tal. Y hemos visto una gran variabilidad no sé si sea la misma o achacárselo
a la viabilidad también de las vacunas que se están aplicando en México. Nosotros llevamos aproximadamente unos cerca de 180 residentes del ISSSTE que fueron vacunados y los hemos estado siguiendo en la seroconversión. Y obviamente para IgM tenemos una amplia ventana para su producción. Hemos visto personas que ya son positivas a partir de la primera semana, pero otras las hemos viendo hasta el momento en que son positivas. Necesitamos a veces hasta 3 pruebas para que el vacunado haya producido la seroconversión. Pero realmente, hasta que analicemos si los tiempos con respecto al tipo de vacuna que recibieron, porque se han recibido cerca de 4 tipos de vacuna aquí en los residentes del hospital. Sí, Gregorio. Sí, mira, en cuanto a la pregunta que ponían, después de una vacunación habrá una prueba positiva por antígeno, nada más aclarar que para la vacunación, pues estas se generan anticuerpos y los antígenos lo que detectan es en sí a la proteína del virus. Entonces, igual va un poquito diferente el tema, o no sé si está enfocada a que si una vez que se vacune puede haber una reinfección, pero No, si no... Perdón, va enfocada a que tal vez no todos los kits comerciales puedan detectar esos anticuerpos generados después de la vacunación. Bueno, sí, nada más aclarar que para las pruebas de antígeno se va a detectar las proteínas y de anticuerpos ya lo generado por la vacunación. Y sí, creo que sí, ya en el mercado hay algunas pruebas que detectan justamente esta parte de la vacunación. Sí, porque me parece que no todos los kits disponibles para detectar IgM e IgG pueden detectar esos anticuerpos formados después de la vacunación. En nuestro caso, la metodología que utilizamos, la cuantificable para IgG e IgM, nos ha tocado en pacientes chinos de empresas regionales. Les piden la prueba para viajar, tanto IgG como IgM, y pacientes ya vacunados, la IgG sí sale elevada con esta prueba actualmente disponible. Ok. Sí, es que hemos tenido casos en los que se les hace la prueba y aunque hayan sido vacunados y haya pasado el tiempo para que se hayan formado los anticuerpos, entonces lo que sucede es que no detecta anticuerpos en esa persona vacunada, ni IgM ni IgG. Entonces es en ese sentido que surgen estas dudas, que si tiene que ver con el kit de diagnóstico o tiene que ver con la vacuna, que a mi parecer más bien tiene que ver con el kit diagnóstico. No sé si es así, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, entonces lo que me gustaría nada más es contestar una pregunta del público en donde nos preguntan, ya se había mencionado, pero a lo mejor tal vez no quedó completamente claro, o no sé si ya la respondieron, pensaba responderla en vivo. Denme un segundo. Sí, ya la respondió el doctor Alejandro, gracias. Entonces, para finalizar este webinar, no sé si gusten dar sus conclusiones al respecto. Ya fuimos
comentando a lo largo del webinar que es necesario integrar los resultados en el laboratorio o los resultados del diagnóstico con la clínica, con los médicos. No sé si gustan concluir en el caso del, empezamos con el maestro Gregorio Alcázar. Bueno, en cuanto al diagnóstico, creo que, pues, como todo surgió tan rápido y todos empezaron a crear o a desarrollar kits para diagnóstico, entonces fue ahí que a lo mejor eso causó más confusiones para detección o más falsos positivos, más falsos negativos. Ahorita, como ya ha avanzado un poquito más, ya se están encontrando la forma más eficiente para crear estos reactivos y creo que ya va más dirigido el diagnóstico a detectar qué variante es dentro de un reactivo, es decir, como una multiplex. Entonces, creo que ya se podría y ya se están generando reactivos en donde de una sola reacción ya te pueda dar las variantes, además de que obviamente eres positivo. O sea, eres positivo y tienes tal variante. Y hacia allá va ahora el diagnóstico. Como decía el doctor Alejandro, finalmente, dependiendo de la variante, pues puede ser útil para saber si el tipo de infección es más rápida o más fácil de llevarse a cabo. Entonces, creo que hacia allá va más puntual y más eficiente el diagnóstico. Doctor Juan Antonio González. Pues de mi parte, yo creo que pues los métodos diagnósticos actuales, principalmente los basados en PCR, pues van a seguir siendo válidos durante mucho tiempo a pesar de las mutaciones que tenga este virus, y a todo aquel que tenga sintomatología y que haya estado en contacto, pues debería de contar con una prueba, ¿sí? De PCR principalmente, pues para seguridad de la población y para seguridad del mismo individuo. Creo yo, ¿sí? Dependiendo del tipo de prueba, pues van a ser los resultados que podamos obtener. Y no debemos olvidar que en algún momento, aunque nos sintamos sumamente mal, las pruebas pueden darnos falsos negativos. Muchas gracias. Doctora Redondo. Sí, gracias. Yo creo que nos debemos ir con el mensaje de que las pruebas no son perfectas y que al contrario son complementarias, y que las que están aprobadas para su uso aquí en México ya están probadas para funcionar bien dentro de los parámetros para los cuales están diseñadas, y que deben de aprovecharse la complementariedad eh, que ofrecen para hacer un diagnóstico, y sobre todo no dejar de lado la correlación clínica, la importancia que tiene, que esto debe de ser evaluado por médicos. Sí, muchas gracias. Doctor Alejandro. Pues, como les decía, yo creo que el uso de esta herramienta es muy importante siempre que vaya acompañado de un diagnóstico y que vaya acompañado de un experto que pueda valorar, ¿no? O sea, todas estas cosas. Y por lo tanto también hay que informar, ¿no? Hay que tener esta comunicación con los especialistas médicos para que puedan también ofrecerle a la gente un mejor, y no una mejor interpretación de los diagnósticos moleculares, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, pues una recomendación muy general. Seguimos, digamos, en un proceso de pandemia donde hasta que no haya una vacunación que nos permita o nos dé oportunidad de erradicar el virus, hay que seguir cuidándonos. Las pruebas, como les decía, son muy útiles para detectarlo, pero finalmente las medidas de prevención son mucho más importantes, ¿no? En estos momentos. Sería todo. Gracias. Y bueno, finalmente agradecerles a todos nuestros panelistas. Voy a lanzar la última pregunta. Me gustaría que los participantes respondieran si cambió su perspectiva u opinión de las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Inicio votación.
Seguramente vamos a seguir con dudas porque es algo ante lo desconocido que necesitamos seguir informándonos, seguir investigando al respecto. Y entonces tenemos que el 82% sí cambió su perspectiva, el 18% aún no. Entonces tendremos que seguir haciendo seguramente webinars para poder seguir compartiendo esta información y seguir actualizándonos. Creo que es muy importante que nos mantengamos informados y que ya circulan muchas noticias que tal vez no estén del todo correctas, pero que preguntemos a los expertos. Y es en este sentido que queremos seguir realizando estos webinars para poder informar y compartir todas nuestras experiencias con ustedes y que podamos dar resultados mucho más acertados, mucho más certeros y con información de por medio. Les agradecemos mucho a todos y gracias por su tiempo. En general, gracias a nuestros expertos. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.